El acta de la sesión número 53 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 54 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido moción de la diputada señora Jenny Álvarez y de Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Pepe Out, Cristian Campos, Javier Macaya, Fernando Mesa, Marco Antonio Núñez, Leopoldo Pérez, Víctor Torres y Patricio Vallespín, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para prohibir la instalación de torres de soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones que indica en las cercanías de colegios, jardín infantil, hospitales y otras áreas sensibles. Oficio enviado por la Presidenta de la República, en el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el proyecto que está en primer lugar de la tabla de hoy. Carta enviada por las organizaciones que integran la mesa de diálogo, el transporte de carga, buenas prácticas laborales, una tarea intersectorial mediante la cual solicitan ser recibidos por la Comisión para abordar materias de relevancia para su sector y además invitan al cierre de la mesa de diálogo que se llevará a efecto el día lunes 30 de noviembre entre las 9 y 13 horas en el Hotel Panamericano en Santiago. Correo electrónico enviado por la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas, mediante la cual solicitan ser recibidos por la Comisión para exponer sobre las modificaciones a la Ley de Tránsito y su impacto sobre los usuarios de motocicletas. Finalmente, carta enviada por el señor Carlos Palacio, mediante el cual remite carta enviada al señor Federico Roca, gerente general de Peugeot Chile, donde detallan irregularidades respecto a la compra de un vehículo Peugeot en la quinta región. Esa es la cuenta, presidente. ¿Nos trajo la palabra? ¿La palabra? ¿Varios? ¿No? Corresponde tratar la moción que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, boletín número 8584-15, segundo trámite constitucional, urgencia simple. Se encuentran presentes señora Paola Tapia, asesora legislativa del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, bienvenida Paola, y Elena Ramos, fiscal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, bienvenida Elena, gracias por estar acá, y el asesor don Danilo Godoy. Bienvenido. Tenemos invitados. Con el objeto de finalizar su exposición de la semana anterior, don Miguel Ollonarte. Don Miguel. Adelante, director legal y regulatorio, Empresa Clarios Chile. Le acompañan José Ignacio González. ¿Le acompañan? ¿No? Isabel de Gregorio, gerente de Asuntos Corporativos. Es para que lo nombren, ¿no? Que anuncia su... E Ítalo Cornejo, también. Bienvenidos. Adelante, sí. El representante de la, que la otra persona que va a exponer, el que sigue. Ya, lo nombro después, cuando lo invitemos a pasar. Sí. Director de Comunicación Estratégica e Imaginación Consultores. ¿Él? Sí. Don Ítalo. Pero él expone de segundo lugar. Hagan un redondeo de todo, una síntesis de la exposición y con eso estamos. Sí, por supuesto. Porque lo que vamos a hacer hoy día es darle la palabra a los diputados para que hagan sus consultas, que fue el objetivo de continuar la discusión de hoy día. Vamos a dar 10 minutos como para... Eso, sí, para que hagan 10 minutos por el... y se pregunten. Ya, entonces después sería, no tengo la pizza. Representante de Empresa Telefónica Chile. Y claro, después tenemos a representante de la Empresa Telefónica Chile, S.A. señor Fernando Saiz, director de la Dirección Estratégica y Regulación, y José Andrés Williams, director de Asuntos Wallis, director de Asuntos Corporativos Telefónica Movistar. El acuerdo era de que escuchábamos a los invitados que quedaban, en este caso los dos invitados que tenemos aquí. Se responden las preguntas. Se responden las preguntas y se vota en general. O sea, suspendimos la vez pasada la votación en general del acuerdo para discutir y dar más tiempo que vamos a tener hoy día. Diputado Iván Nonamuel. Presidente, yo estuve hasta el final de la sesión anterior. Se pidió tomar el acuerdo de votar hoy día, yo no di el acuerdo. Sí, y tampoco di el acuerdo de votar en general, por si acaso. Está correcto.
Sí, correcto, pero la discusión le íbamos a dar hasta poder disipar las dudas de los diputados y de escuchar a los invitados que quedaban pendientes. ¿Mm? Sí. Y después de eso, diputado, ahí tomamos el acuerdo si se vota en general. Con la venia de su señoría, eso te corte, pero dentro de la comisión, y agradeciendo la invitación, he traído un resumen de la presentación que se hizo hace un par de semanas atrás, y básicamente, redondeando la presentación sobre velocidades mínimas, creemos que este proyecto debe entender el contexto técnico en el cual se desarrolla el servicio de datos, el cual en primer lugar era un servicio agregado dentro de la telefonía móvil, que fue el servicio inicial en el cual se prestaba, y donde los niveles de servicio hoy día están regulados básicamente para el servicio por el cual se otorgaron las concesiones, que era telefonía. Ahora, en ese marco, el desarrollo internacional de Internet ha sido brutal en términos de velocidad, en términos de condiciones, características, cualidades, y nos parece que es básico que cualquier regulación de este tema considere las condiciones de base o técnicas que están detrás de la prestación de servicio. La primera de ellas es que la velocidad de conexión a Internet depende técnicamente de múltiples factores. Como lo explicábamos en la presentación anterior, en un gráfico mucho más largo, la cantidad de factores que inciden en la velocidad son múltiples y fuera del control de un mismo proveedor de servicio. A diferencia de la telefonía fija o la telefonía móvil en modelo de voz, uno logra en básicamente dos compañías y como mucho una tercera de tránsito, conectar en factores muy controlados la velocidad. Cuando estamos hablando de Internet, la navegación exige múltiples conexiones con múltiples servidores, con múltiples redes, donde el control de todos los factores que inciden en la producción de los bits y su transmisión a través de la red está fuera del control del proveedor del servicio. Lo segundo es que en su origen, la arquitectura misma de Internet está basada en un modelo que se llama de principio el mejor esfuerzo, o en inglés más conocido por best effort. ¿Qué significa esto? Que el diseño y arquitectura de las máquinas a través de las cuales se generan los datos no están diseñados con niveles de servicio definidos, sino más bien es tomando todos los recursos disponibles, hace su mejor esfuerzo por dar la mejor calidad de servicio disponible según los recursos que en ese momento están disponibles dentro de las redes. Y esto se traduce en que en general son elementos probabilísticos, vale decir, uno tiene una probabilidad de que esto opere en determinado rango, pero no está garantizado el rango, o sea, se nos empieza a meter dentro de la ecuación el factor probabilístico de la comunicación. No siempre se establece, porque no es continuo, sino que se toman paquetes que se envían y según los recursos de red se van organizando en una manera continua y de acuerdo a los recursos disponibles. El tercer elemento es que una regulación que ordene el establecimiento de velocidades mínimas garantizadas en Internet móvil puede resultar al final en un imposible técnico a cumplir. ¿Por qué? Porque solo en términos agregados la red determina comportamiento o define comportamientos promedios. Me explico. Dados los elementos anteriores, que no es un nivel de servicio agregado definido, sino que es best effort o mejor esfuerzo, de que son múltiples los factores probabilísticos, esto es como un seguro de auto. Uno sabe cuántos accidentes van a haber en promedio, pero no sabe quién va a tener ese accidente. Acá nosotros sabemos que en promedio las velocidades, con los tamaños de la red, con el dimensionamiento de la demanda, tiene un comportamiento definido. Pero cuando uno llega al caso particular, ese caso puede ser más alto que la media o más bajo que la media, pero no se puede garantizar una misma calidad siempre para todas las comunicaciones, porque la tecnología no está definida de esa forma. Una medición individual, a su vez, puede no ser representativa de la red porque ignora aspectos esenciales del usuario. Me explico. ¿Dónde está ubicado? Si está en una casa que es de hormigón armado, la posibilidad de que entre la señal es muy dura. Los diseños de red habitualmente están hechos para fuera de outdoors o fuera de las casas. Los servidores de Internet, si están o no muy ocupados. Las condiciones ambientales, increíblemente, las condiciones ambientales afectan la propagación. Por otro lado, si hay un accidente de tránsito, si hay cambios de la demanda de gente en una misma celda, termina afectando materialmente la velocidad porque es un recurso compartido. Es un recurso escaso y compartido. No se le asigna a una persona individual, sino que todas las personas que están dentro de la cobertura de una celda determinada comparten esos recursos en una forma equitativa.
En quinto lugar, pueden presentarse condiciones que afecten la velocidad de servicio debido a las características técnicas y conservación de los equipos móviles. Fuera del control del proveedor del servicio, tenemos el mundo de los terminales. Los terminales son verdaderos computadores cuando estamos hablando de datos y por consiguiente el software, si tienen o no tienen virus, la aplicación, el año, van incidiendo materialmente en las velocidades y según los releases de software incluso las velocidades máximas. Por consiguiente, aun cuando la red puede poner a disposición de los clientes recursos suficientes para andar muy rápido, puede ser que su teléfono ande más lento por el tipo de software que tiene instalado el equipo. Y por último, la evolución de la demanda de los datos móviles, particularmente redes sociales, video y música a través de streaming, han exigido violentamente la capacidad y uso de las redes, afectando directamente su comportamiento y su calidad. Acá lo que les había presentado en la vez pasada era un comparativo de lo que significaba la voz y el video en cuanto a los recursos de red. Por ejemplo, la voz a 1.6, 1.8 kilómetros todavía funciona bien porque el requerimiento de velocidad mínimo es aproximadamente 12 kilobytes por segundo. En cambio, el video exige a lo menos 4 megas, puede ser incluso menos, 2,5, 3, pero no puede estar a una distancia mayor a 800 metros de la celda. Eso significa que la densidad de las redes afectan directamente la velocidad. ¿Por qué? Porque a mayor distancia la velocidad va perdiendo, la velocidad se va perdiendo. Y esto es muy material porque significa que hay que construir más infraestructura si es que uno quiere y acercar los puntos de radiación a la gente, si es que uno quiere garantizar velocidades promedio homogéneas a todos los clientes. Este comparativo muestra algo que es muy relevante, cómo el tráfico y la penetración de Internet móvil han ido cambiando en los últimos 4 años. El año 2010, a fines del 2010, entra la tecnología 3G con toda su fuerza y en ese minuto el Internet móvil pasa a ser, en cierta medida, algo que compite directamente con el Internet fijo. ¿Por qué? Porque las velocidades permiten bajar video, bajar música y empieza a ser un sucedáneo. Y lo que vemos es que las redes, a la mano izquierda, pasan de tener un 50% de su capacidad destinada a voz y un 50% destinada a datos, a duplicar año por año en un 100% la capacidad de datos que cursan, manteniéndose estable, incluso a la baja, la capacidad de voz. ¿Por qué? Porque la voz se ha mantenido estable y un poco más bajo porque también había una sustitución de los chats, etc. Y a mano derecha vemos cómo en el mismo periodo, en el 2009, empieza un crecimiento de la línea roja de la penetración de Internet banda ancha desde un 39% a un 70% al 2014, lo cual coincide, como pueden ver, con la cantidad de tráfico sobre las redes móviles. O sea, la relación es directa de cómo las redes móviles fueron capaces, año por año, aumentar un 100% su capacidad, mantener los precios y generar una penetración mucho más fuerte en todos los segmentos sociales gracias al mundo móvil. Las conclusiones que proponemos en este marco, tanto económico, técnico como regulatorio, son que, en primer lugar, estando la red diseñada en términos probabilísticos, siendo la evolución mundial de los datos móviles, deben generarse condiciones que se están expandiendo fuertemente, como estábamos viendo, año por año se sigue creciendo un 100% todos los años, que la inclusión digital es una necesidad para las empresas y para la sociedad, y la alta competencia en el sector, necesitamos, en primer lugar, entender en cualquier regulación que las redes deben ser separadas por sus condiciones técnicas. Hay redes 2G, 3G y 4G, todas estas conviven y la regulación debe reconocer esa realidad. En segundo lugar, que el principio de transparencia es clave y por ende las mediciones deben ser acotadas lo más posible para que reflejen adecuadamente en todo momento el comportamiento de las redes. ¿Qué quiere decir esto? La red no se comporta al mismo momento, de la misma forma, durante todo el día. La hora cargada es muy material. En las mañanas, en la tarde y en la noche tenemos comportamientos muy distintos por la cantidad de usuarios que están demandando el servicio. Y estos no se comportan homogéneamente. Por ejemplo, la zona en el extremo de afuera de Santiago tiene mucho tráfico o temprano en la mañana o en la noche,
pero durante el día se concentra en el centro de Santiago, donde la gente se desplaza a trabajar. Vale decir, estas redes van mutando su tráfico durante el día y por ende la calidad de servicio debe ser reflejada en distintos horarios y en distintos lugares. De otra forma, no vamos a cumplir con la obligación del cliente de entender qué está contratando, más allá de lo que la empresa puede dar, que es garantizar una velocidad en todo momento en el mismo lugar. Necesidad de educación. Se debe promover que tanto el gobierno como las compañías hagan un buen modelo educacional. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que inciden en la velocidad y muchos de estos están al alcance de las mismas personas. En el mundo fijo, el tipo de equipamiento que se instala, dónde se instala, qué cosas hay cercanas que puedan generar interferencia, si son fuentes de corriente, fuentes de poder, con aplicaciones inalámbricas. Afectan directamente y no tienen por qué saber los clientes, pero esto va afectando directamente la percepción de calidad y están completamente fuera del control del proveedor de servicio. Y las nuevas necesidades de comunicación de las personas se ha traducido en un explosivo aumento de demanda, lo que exige, por un lado, que invertamos en mayor densidad de red, si es que desde el mundo móvil queremos garantizar mejores velocidades. De otra forma, estamos realmente complicados para mejorar eso porque el espectro lo hemos ido usando para aumentar la carga de clientes, que como se describió ahí, año por año hemos ido multiplicando en un 100% la capacidad, pero hoy día para aumentar el tipo de servicio que exigen de una red que cuando se dictó la ley de torres o antenas estaba diseñada para voz, a una distancia de 1.8 como máximo, hoy día estamos pasando una calidad de servicio que se exige 600 metros. Por ende, el diseño de la red cambia y eso nos obliga a obtener más apoyo. Y en ese sentido necesitamos el apoyo de toda la comunidad para entender que esto es un servicio de primera necesidad y que debemos instalar mayor infraestructura. Muchas gracias. Tiene la palabra don Fernando Saiz. Adelante. Don José Andrés. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Claro. De Movistar. Telefónica. Sí. De Telefónica. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Bueno, de nuevo agradecer la oportunidad de estar presentando en esta ocasión. Íbamos a hacer una síntesis de lo que fue la presentación anterior para no repetirnos. Solo agregar que nosotros somos varias concesionarias al mismo tiempo. Entonces, en este caso estamos hablando exclusivamente en representación de Telefónica Chile, que es la operadora fija. Hace, entiendo, un mes o 2 meses atrás concurrió a la comisión Guillermo Pickering en representación de Atelmo y que él representó a todas las empresas operadoras móviles, entre ellos nosotros también como operadora móvil. Entonces, las reflexiones que nosotros queremos aportar a la discusión es de la perspectiva de un operador fijo, ¿no? Entonces no vamos a incorporar en la discusión las singularidades que tienen las redes móviles, que para estos efectos son bien distintas, ¿eh? A la hora de modelar calidades de servicio de una red móvil es mucho más difícil por la condición misma de cómo se construye la red. Las redes fijas, que como les digo es de las que nos vamos a referir, tienen características que son mucho más estables en el tiempo y que son de alguna manera más fáciles de pronosticar y de hacer mediciones. Dicho esto, yo quisiera referirme a que en general nosotros estamos de acuerdo con que haya ley. Nos parece que es muy sano que haya una estructura que permita a los distintos actores y particularmente a todos nuestros clientes tener certeza de los productos que se les venden. Que cuando alguien contrata 10 megas, el producto que se le entrega sea razonablemente en torno a los 10 megas y no sea 1 o 2 megas, ¿no? Entonces, y esto nosotros creemos que le va a dar transparencia al mercado y va a ser, nosotros entendemos que es una buena noticia que haya esta ley. Entonces nosotros quisiéramos concentrarnos particularmente en 2 aspectos que nos parece que la ley de alguna manera no está resolviendo bien lo que nosotros observamos. No obstante, reitero nuestra satisfacción con que exista una ley de estas características. Lo primero es que nosotros pedimos que la medición respecto de las empresas se haga en aquellos factores que la empresa administra. Y quiero distinguir 3 factores en el proceso de conectividad a Internet que tiene cualquier usuario. El primer factor es lo que está en su periferia, o sea, el computador, el televisor Smart TV, el Play, una tablet, un smartphone, lo que sea que se conecta al Wi-Fi al interior de la casa. Todos esos elementos nosotros no tenemos ningún gobierno sobre ellos.
no tenemos ningún gobierno sobre qué tipo de computador, qué tipo de software, qué tipo de antivirus, nada de aquello nosotros lo podemos saber. Por lo tanto, no podemos determinar en el instrumento exacto donde la persona navega la velocidad a la que va a acceder por las características de su equipo. Sí nos podemos hacer responsables, y en la segunda parte donde que se describe en esta configuración que estoy explicando, que va desde el router que nosotros instalamos, o puede ser la roseta o como le queramos decir, toda la instalación interior hasta llegar a la, normalmente nosotros llamamos un armario, que es un equipo concentrador que está en algún lugar en una calle vecina, de ahí a una central, que puede ser una central nacional, todo el cable submarino que llega hasta el hub donde nosotros entregamos los contenidos que normalmente, en el caso nuestro, es en Miami. Todo eso nosotros lo podemos garantizar y creemos que de eso nos debemos hacer responsables. Lo que pase desde ese punto hasta el servidor al cual está destinada la comunicación, como puede ser de Netflix, YouTube, Facebook, cualquiera de ellos, nosotros tampoco tenemos gobierno sobre esto. O sea, pueden haber decisiones comerciales, tanto de Netflix como de Google, que pueden afectar a un cliente en desmedro de otro y nosotros no tenemos nada que hacer en ese sentido. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que la ley sea muy estricta en que la medición se haga respecto de los elementos de la red que nosotros sí gobernamos. Y reitero, desde el elemento que nosotros ponemos en la casa de los clientes hasta el punto donde nosotros entregamos la comunicación en Miami. Nosotros somos un concesionario en Chile, por lo tanto también nos hacemos cargo de la contratación de servicios de red del cable submarino y que es parte de nuestra responsabilidad. O sea, si nosotros pagamos más, el ancho de banda que nos va a destinar el cable submarino es mayor y por lo tanto también nos hacemos responsables. Pero desde el punto en que nosotros entregamos la comunicación en Miami, que es el hub que hay ahí, nosotros no nos podemos hacer responsables de ahí en adelante. Por lo tanto, lo que pedimos que contenga la ley es una estrategia de medición que nos permita cautelar esta parte de la red y nosotros creemos pudiéramos hacernos perfectamente responsables de esta parte. Eso es más o menos lo que estaba explicado en la presentación. El segundo elemento que nosotros, y muy en síntesis de lo que les estaba explicando de la vez pasada que vinimos la semana pasada, tiene que ver con las características de la concesión. Señora Presidenta, yo comentaba la vez pasada, nosotros como somos una empresa muy antigua, tenemos 136 años en Chile, nuestra empresa se fundó el mismo año de la Guerra del Pacífico, para que tengan una idea. Y somos concesionarios de muchas cosas. De hecho, tenemos concesiones de telégrafo, tenemos concesiones de servicios intermedios, tenemos concesiones de larga distancia, tenemos concesiones de locales o tenemos concesiones móviles. Y no entendemos por qué para prestar los servicios de Internet no se requiere concesión. Entonces, aquí hay una inconsistencia de la ley que solamente establece que será obligación de pedir concesión a aquellas empresas que hoy día no son concesionarios de nada y que sean como entrantes en esto. Y nosotros creemos que se debe describir un concesionario de servicios de Internet. Y particularmente nos preocupa porque nosotros podemos distinguir dos tipos de concesionarios de servicios de Internet en este proceso. Por ejemplo, lo que yo describía es una concesión integral, o sea, un servicio integral que va desde la casa del cliente hasta el servicio que entregamos en Miami. Pero eventualmente nosotros también somos prestadores de servicios intermedios. Por ejemplo, una empresa pudiera contratarnos los servicios a nosotros para prestarle servicios a un tercero. Entonces, hacer una intermediación entre nosotros y el cliente, así como ocurre, por ejemplo, en las redes móviles para los efectos de los servicios de los operadores móviles virtuales, que nos contrata servicios a nosotros y revende los minutos. Esto no está descrito en la ley. Bueno, ¿quién tiene las responsabilidades en este caso? ¿La tenemos nosotros como proveedores de servicios intermedios o la tienen ellos como proveedores a los servicios finales? Entonces, a nosotros nos parece que es muy relevante hacer una clara distinción de qué tipo de concesionarios van a ser y cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de los concesionarios por separado. Nosotros, si es que hay que obtener una nueva concesión a partir de esta ley, no tenemos ningún problema
en volver a tramitar una concesión adicional. Y finalmente quisiera mostrarles una singularidad. Este es un domicilio en La Pintana. Si ustedes ven, hay muchos cables que llegan a ese domicilio. Ahí se consumen 14 gigas. Perdón, 14 teras. Ustedes dirán, ¿qué es lo que son 14 teras? Lo mismo que consume esta universidad. Y este no es un concesionario de servicio intermedio, o no es un concesionario de nada. Ustedes ven ahí una antena, el fierrito que sale hacia arriba, porque él es un prestador de servicio en La Pintana. Nosotros suponemos, porque no... Bueno, nosotros no lo sabemos, en verdad. Nosotros intuimos que esto puede ser así, porque alguien tiene contratado todos esos servicios en ese lugar. Bueno, de ahí en adelante, ¿quién se hace cargo de la prestación? ¿Dónde nosotros terminamos nuestro servicio y dónde empiezan los servicios Ahora, nosotros no sabemos quién es. Para nosotros es una persona natural que contrata servicios, tiene 14 líneas contratadas, no es un ruta empresa, tampoco somos impuestos internos, no vamos a estar cautelando, digamos, si es que se cumple con la prestación con una sociedad, no sabemos nada. Pero sabemos que esta casa tiene esa característica de consumo que, como bien digo, tiene las mismas características de consumo que esta universidad que está ahí en la esquina de Pío Nono con Bellavista. Entonces, la pregunta es hasta dónde llegan nuestras responsabilidades. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer presente. Reitero, señora presidenta, muchas gracias por la invitación. Estamos felices de poder haber podido participar. Reitero que nosotros estamos disponibles totalmente de tener una ley que nos regule y que le dé mayor certeza a los consumidores. Solo pedimos que se controle lo que nosotros podemos gobernar y que haya un marco jurídico que permita saber quién es quién en la prestación de este servicio. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don José Andrés. La palabra la pidió el diputado Iván Norambuena. Tiene mucho tiempo diputado, así que puede explayarse. Adelante. A ver, presidenta, entendiendo, yo creo que las reuniones y las sesiones que hemos tenido han sido muy provechosas, sobre todo por nuestros invitados, la calidad de ellos y el profesionalismo como que han enfrentado este tema. Y creo recordar de que todos están de acuerdo en que tengamos un marco regulatorio. Nadie se ha opuesto a esto, pero también la mayoría ha coincidido en que es imposible tener o garantizar ciertos mínimos. Y ahí la duda es si este proyecto está bien encaminado, si vamos a lograr darle respuesta a muchos usuarios que tienen la incógnita, que sienten a veces que las empresas no le cumplen, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes hacen y tienen un sistema de encuestas en que el usuario es el que opina. Y muchos de nosotros recibimos también, y probablemente este proyecto, esta moción, surgió producto de opinión y quejas de usuarios. Y lo que mi duda es, presidenta, si con este proyecto y de la forma como está planteado, vamos a solucionar o no el problema del usuario que siente que no tiene una respuesta adecuada frente a un servicio que contrata. Y es ahí donde yo también creo que es importante la opinión de quienes son los operadores, porque vamos a establecer de que los mínimos los vamos a garantizar de acuerdo a lo que los operadores nos dicen, y que es una opinión más bien técnica, que es hasta la entrada de la casa, o vamos a modificar este proyecto. Tengo la duda, en la última exposición del señor de Telefónica o Movistar, digamos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Que de paso yo creo que usted también sabe de que si bien es una empresa muy antigua en Chile, que ha 136 años dice usted que tiene, también los chilenos hemos soportado muchas injusticias producto de su empresa, así que ahora que nos hemos modernizado un poco más, perfecto, pero yo todavía recuerdo cuando había que hacer fila y tener un contacto muy alto para poder obtener teléfono residencial, digamos, residencial. Entonces, pero bueno, hemos avanzado en eso y
Claro, pero no es tan atrás, Presidenta, no se equivoque. No es tan atrás, pero bueno, hoy día ya la competencia hace que todos estemos mejorando y que también no existan esos abusos. Entonces, cuando en la exposición, señor de Movistar, nos dice de que también la responsabilidad va de ellos en los servicios que contratan en Miami, según entiendo, pero ¿qué pasa si a ustedes no les responden en Miami con el servicio que ustedes contratan? ¿Qué culpa tiene el usuario que le contrató el servicio acá? También es un punto que yo creo que es importante porque no nos va a ocurrir lo mismo. En mi zona existen muchos cortes de luz, de energía eléctrica. Son constantes, hay viento y hay cortes de luz, o temporales que son un poco más agresivos, y la compañía, no la voy a mencionar, pero que tiene a cargo el servicio de la distribución, tiene los servicios subcontratados. Entonces, las respuestas son a los usuarios de que le falló quien le tenía que prestar el servicio. Entonces, al final, el cliente que sufrió, el comerciante que sufrió el corte de energía, no tiene una respuesta adecuada y rápida tampoco. Entonces, no creo que este proyecto debiera velar por dar respuestas más concretas. Me da la impresión de que cuando se contratan los servicios y dependemos de otros, tampoco debiéramos asegurar y vender un producto si no tenemos la tranquilidad y la seguridad de que lo vamos a entregar de la mejor manera o de la manera como se está vendiendo. No sé si me explico, ¿eh? Entonces, ahí yo tengo mis dudas y me gustaría que pudiéramos, Presidenta, abordarlo. Y aquí se habló de entregar con certeza un producto, se habló de la transparencia del mercado también, y para que eso ocurra tenemos que despejar las dudas que yo les he planteado. Y por último, Presidenta, yo no me quedó claro, en el caso de, pareciera que es razonable, ahí me interesa la opinión del Ejecutivo, el tema de las concesiones. O sea, el que cualquiera preste el servicio o que no existan las concesiones, probablemente puede ser un desorden. Pero, ojo, ¿en qué condición quedan los chicos, los prestadores chicos que no son piratas? Que prestan un servicio? Yo en mi zona lo tengo aquí, estuve exponiendo también los ejecutivos de Cable Pacífico de la 8ª región, que es una empresa muy buena en prestación de servicios, pero son más chicos con respecto al tamaño de las empresas de otras que han expuesto aquí también. Entonces quiero tener claridad en qué podría afectar a esas empresas más pequeñas. Gracias, Presidente. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a quienes han venido hoy día. Y escuchando todas las exposiciones, tanto quienes vinieron antes, parece que el tema es no menor, porque todos desde distintos ángulos han afirmado, y me parece razonable, que este proyecto de ley que estamos discutiendo que quiere garantizar una velocidad mínima, están hablando de velocidad mínima, a cada usuario, en circunstancia que todos quienes han expuesto han planteado que es imposible llegar a medir a nivel individual, a nivel cliente, a nivel usuario, por las diferentes condiciones y lo multifactorial que es, por así hablar, el negocio de la Internet o la prestación del servicio. Y por otro lado aparece un elemento nuevo que corresponde a lo que es la telefonía fija o al prestador del cable, ya no por vía, digamos, inalámbrica, sino que lo que es lo que empezó acá tradicionalmente con la fibra o el cable que llegaban a las casas. Y la verdad de las cosas es que parece que estamos en un punto muerto de la ley, porque si bien todos coinciden en que es necesario que haya ley, pero resulta que aparentemente por todas las conclusiones que hemos escuchado al final de sus exposiciones, es inviable lo que pretende el objetivo de este proyecto de ley, en el sentido de poder garantizar a cada usuario en algún momento del día respecto al programa que venden, al paquete que están vendiendo, de que tengan una velocidad de conexión o de navegación mínima,
por las distintas condicionantes que no voy a explayarme ahora, pero que son bastantes. Y por otro lado está el tema de la telefonía fija o los proveedores de Internet fija, podríamos decirlo, que presentan este ejercicio, que es una comuna de mi distrito, y que no solamente ocurre en una de mis comunas, sino que en toda la zona sur de Santiago, y es porque también hay actos de vandalismo, y lamentablemente la misma industria de las comunicaciones ha establecido que hay zonas rojas, en donde no se presta servicio porque se roban el cable, digamos, la fibra o la rompen, qué sé yo, etcétera. Entonces los dejan sin el servicio. Y obviamente que el emprendimiento y la vivacidad de los chilenos se hace presente y ocurren fenómenos como este, que son pequeñas personas que abastecen a 200 o no menos o más de usuarios en zonas que son denominadas rojas. Lamentablemente lo digo porque decir eso es como despectivo y discriminatorio, pero es una realidad y una realidad que tenemos que reconocer. Entonces la preocupación, Posito Medio, Presidenta, un poco a los representantes de las empresas. ¿Cuál sería la solución? Porque aquí están dando el problema, pero no la solución respecto a sacar la ley adelante. Y la otra preocupación también al Ejecutivo, en el sentido de cómo poder encauzar o reencauzar el objetivo de esta ley para que tenga alguna viabilidad. Porque en definitiva lo que está preocupando acá al legislador o a los mocionantes es que cuando una empresa vende un paquete y dice, mire, yo lo voy a garantizar, no sé, una velocidad de 8, de 6, de 10, etcétera, pero en ninguna parte del contrato se dice, y un poco alguien lo tocó el tema de la educación también, que esto no es permanente, sino que es variable y va a depender de una serie de factores que no se establecen en los contratos de prestación de servicios. A diferencia de otros servicios como la electricidad o el agua potable, que sí están claritos los contratos y lo que pueden y lo que no pueden, digamos, ¿ya? Y además es más fácil medirlo. Pero en este caso, dado que no depende de ellos el 100% del otorgamiento de servicios, que además debieran tener inversiones importantísimas, que además estarían colisionando con una legislación anterior, que es el emplazamiento de soportes para poder brindar un espectro mucho más acotado a las necesidades que hoy día, sobre todo la telefonía móvil o las conexiones móviles están experimentando. Y ya la gente ya no habla, sino que chatea. Es cuestión de verlo. La voz no se usa casi, sino que todo el mundo conversa por WhatsApp o por... Claro, y lo han dicho todos, y es verdad, hay una realidad que uno lo observa, bueno, es cuestión de salir a la calle y ver hasta en la casa de uno, ya la gente, los hijos, no hablan. Toda la cuestión es por lenguaje de WhatsApp u otro sistema. Entonces, ¿cuál es la utilidad práctica? Porque todos están de acuerdo, entonces a mí no me cuadra eso. Dicen que están de acuerdo con que hay una legislación, pero que es inviable. Porque ese es el resumen al final del día, es eso. O sea, este proyecto de ley sería inviable en las condiciones actuales, que tendría que suceder que hubiera mayor inversión, que hubiera claridad respecto a quién es el prestador o no, otro que si va a ser concesionado o no. Bueno, pero ¿qué hacemos con la realidad? La realidad nos está superando. Entonces también, Presidenta, yo creo que estamos llegando, vuelvo a reiterarlo, a un punto de inflexión, porque todos queremos sacar una ley que garantice algo mínimo. A lo mejor el mínimo garantizado va a ser no por cliente, sino que por promedio, o sea, un promedio mínimo garantizado. Pero eso va a tener que verse reflejado en los contratos y también que verse reflejado en los precios. Porque todos hablan de transparencia, pero la verdad que no todos entendemos, y me pongo del lado de los usuarios porque tampoco soy muy tecnologizado en el sentido de entender todo esto, hay que tener por qué saberlo. Y las mismas empresas prestadoras lo dicen. Y el tema de las concesiones, que se tocó al final, con esto termino, también es un poquito peligroso. Porque cuando entramos al tema de las concesiones, de alguna u otra manera estamos propiciando concentraciones. Y dejamos un montón de segmentos de los usuarios que por distintas razones comerciales, al final del día, quedan desplazados porque no son interesantes. Y eso sucede en la electricidad, sucede en el agua potable, que hay muchas zonas de nuestro país que por razones comerciales no son interesantes, por lo tanto no les interesa concesionar ciertas áreas. Entonces, aparte de ser discriminatorio, estamos generando, la verdad, una concentración que es, a lo menos decir, un poquitito peligrosa. Eso quería plantear, Presidente, a ver si nos podemos tener alguna respuesta por parte de la empresa y también por parte del Ejecutivo. Gracias. Vamos a terminar de dar las palabras y de ahí le damos a ustedes para que contesten. Diputado Mario Venegas. Gracias, Presidenta.
saludar a los representantes de las empresas acá. La verdad es que aquí estamos en presencia de lo que yo llamaría una asimetría de información. Ustedes son los técnicos, ustedes son los que saben. Nosotros sabemos bastante poco, porque es una cuestión técnica, yo me he dedicado a otra cosa, digamos, ¿no? Así que no tengo problema en asumirlo y reconocerlo. Y entonces, para superar esa debilidad, tengo una biblioteca en el Congreso Nacional y le pedí un informe que tengo en mi mano. Y ese informe dice que la experiencia internacional, considerado Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil en nuestra zona, es que se puede medir efectivamente la velocidad y que han generado, ¿no es cierto?, mecanismos para poder medir la velocidad del servicio que se entrega. Es más, entrega antecedentes muy concretos de distintos países. La empresa Sam Noakes, que se ha ganado, partió como muy chiquitita en Inglaterra y que se ha ganado y que hoy día ese gallo se hizo rico, me imagino yo, porque ya le están entregando asesoría a los gobiernos, lo han contratado directamente los gobiernos, los reguladores. En otro caso está esta compañía auditora en Brasil, Pricewaterhouse, que terminó contratando esta misma empresa y que en definitiva en lo sustantivo sostiene que se puede efectivamente avanzar a medir. Porque si no fuese así, entonces este proyecto es de nulidad absoluta. Muy bien intencionado en términos de defender los derechos del consumidor en este caso, pero si no hay factibilidad técnica, a juicio de ustedes, las empresas, para garantizar un efectivo servicio de lo que yo ofrezco, y yo cambiaría entonces el foco del proyecto. O sea, porque no puedes entonces decirme que me vas a ofrecer 10 megas si no tienes cómo garantizarme que me vas a dar 10 megas. Lo grave es que me cobras por 10 megas, que es más que si me dices 4 megas. Entonces, o hay publicidad engañosa, o definitivamente estamos pagando más, y el servicio es significativamente más caro acá, y me compro todo eso del traslado y todo lo que está en Miami y todo, pero a pesar de eso, hay países vecinos que tienen internet bastante más barata que nosotros. Entonces, a mí me parece que en este tema nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, de verdad. ¿Por qué? Porque cuando leo, y volví a hacerlo porque quería asegurarme lo que digo, el proyecto lo que plantea es que este sistema de medición podrá hacerse por el ente regulador o por una entidad independiente que naturalmente tiene un costo. Sam Noakes, un Sam Noakes chilensis, o a lo mejor la misma Sam Noakes. Pero mi problema es que ese costo lo paga alguien. Y como sé cómo funciona el mercado, lo vamos a terminar pagando nosotros, los consumidores, obvio, ¿o no? Si las empresas no están para hacer filantropía, pues si me aumentan los costos, eso va a incidir en las tarifas, naturalmente. Entonces, no es menor lo que tenemos que resolver. Y desde ese punto de vista, como señalaba, las dificultades, especialmente el primer expositor, las dificultades para poder medir. Fíjese que increíble, porque si uno supiera, tuviera información, ¿no es cierto?, pareciera ser que aspirar a una casa de concreto, de hormigón armado, es una tontera desde el punto de vista de las comunicaciones, porque se da mal. Deberíamos habernos quedado con nuestra casa de madera. Porque lo que yo escuché aquí, que el hormigón, ¿no es cierto?, dificulta el que podamos tener, porque interfiere, porque etcétera. Eso es para mí nuevo. Entonces, nos plantea el señor Wallis, si anoté bien, que lo que esperan es que este proyecto de ley defina con claridad hasta, no creo que fue usted, hasta dónde tienen que hacerse responsables. Y según entendí, ustedes son responsables todo en el cableado, la que está allá, y hasta el router.
porque más allá hay un conjunto de otros elementos sobre los cuales no tienen control, la calidad del televisor, la calidad, ¿no es cierto?, del equipo computacional, los software que hay. En la práctica hay una diversidad enorme, no pueden garantizarlo porque usted, la única manera de garantizar velocidades sería que usted le dijera, mire, sabe, yo le puedo brindar 10 megas, siempre que usted use televisores con tales y cuales características, y imagínense lo que eso significa. Además, lo que entendí yo del análisis de este informe es que aún en Europa, Estados Unidos, la Unión Europea en realidad, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, lo que se hace es medir para entregar un informe anual a partir de un conjunto de mediciones que no son a todos los domicilios, sino que a una muestra representativa para entregar un informe anual, que es lo que tienen los consumidores. Y esos informes anuales indican en Europa que en realidad los niveles de acercamiento alcanzan del orden del 64, 70%. Nunca llegan al 10%. O sea, ni allá las mediciones indican que te dan el 100% de lo ofrecido. ¿Sí? Entonces, a lo mejor el remedio es peor que la enfermedad. Vamos a generar un sistema que nos va a costar más plata finalmente a los consumidores, si sigo bien en la lógica, y ese sistema no nos va a garantizar que efectivamente el servicio sea el que contratemos. Porque no hay, según, ¿no es cierto?, las posibilidades. Y eso es coherente con esto. Por otro lado, el tema que planteó el señor Wallis en orden a la responsabilidad de cada uno en este mercado en donde hay proveedores finales y hay proveedores intermedios. ¿No es cierto? ¿De quién es cuando usted le entrega y este otro es el final y no usted? Bueno, y yo entonces desde ahí hago la pregunta al gobierno en este caso, al ministerio, a la parte técnica. ¿El proyecto cumple con eso que están pidiendo las empresas? O sea, ¿está incorporado en el proyecto o debiéramos hacerle algunas adecuaciones? Yo le pregunto a usted, ¿revisaron el proyecto también y creen que al mirarlo, porque tienen que haberlo hecho sin duda, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿creen ustedes que o sea, sus aprehensiones tienen que ver con que les parece que no están suficientemente bien tratados en el proyecto? Ese es el punto. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para? Por último, también me preocupa el tema de las concesiones que tú mencionaste, porque me gustaría que aclaráramos un poquito más eso que el señor Wallis parece que hizo particular hincapié en aquello, de que hay algunos, debo entender que ahora recién habría la obligación y que hay algunos que están proveyendo sin necesariamente tener una concesión. ¿Eso? Después me responde, por favor. Entonces, en resumen, tengo preocupaciones porque, insisto, a lo mejor el remedio es peor que la enfermedad, porque vamos a asumir un costo adicional que nos va a encarecer el servicio y la ganancia concreta que vamos a tener en términos de que a mí si me vendieron 10, efectivamente me vendan algo cercano a 10. Claro, ¿cómo yo me decía a alguien, al menos los computadores que hoy día uno puede, hay unos medidores, ¿no es cierto?, unas aplicaciones que permiten medir la velocidad. Pero eso pareciera ser limitado, porque si tenemos eso, ¿qué poder tiene en cuanto yo, consumidor, puedo reclamar y exigir mis derechos? Porque vuelvo a insistir, a mí lo que más me preocupa es que no es menor, porque si yo digo hoy día tengo 4 megas, ¿eso es? ¿Cómo se vende? En general se vende por capacidad. Entonces yo, por ejemplo, en la telefonía móvil, un plan puede ser de 500 megabytes, 1 giga, 2 gigas. Eso, giga, eso fue lo que quise decir. Pero es una dimensión de cantidad de exacto. datos y no de velocidad. La velocidad tiene que Correcto, ir con perfecto, pero lo que quiero decir es que si yo compro un paquete de 2, 2 gigas. tiene un valor. Pero si compro un paquete de 4, tiene otro valor. Sí. Y si compro uno de 10, tiene un valor significativamente superior.
A eso me refiero. Y entonces yo creo que el proyecto en su origen, entiendo, es una moción. Busca bien intencionadamente resolver un tema, proteger los derechos de nosotros, pero no sé si técnicamente lo está resolviendo bien. Esa es la... Y yo creo que la tarea para el Ministerio de Transporte. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra, porque yo me imagino que todos quieren aportar algo a las consultas de los diputados. Empecemos por telefónica. Adelante. De las consultas que se hicieron. No, Uy, ahí está. está. Gracias. Como cuestión previa, a propósito de lo que preguntaba el diputado, solo aclarar que hay dos conceptos que son muy parecidos y que hablan de cosas distintas. Uno puede contratar una cantidad y también puede contratar una velocidad. Cuando se habla del negocio móvil, se habla de una cantidad de datos descargados, o sea, es la cantidad de fruta que viene dentro del camión y no la velocidad a la que se mueve el camión. En el negocio móvil, hasta el momento nadie garantiza velocidades, ni siquiera nadie vende velocidades. O sea, si usted va y compra un plan de datos móviles, siempre le van a decir 2 gigas, 4 gigas, 6 gigas. Entonces esto tiene certeza. Aquí no hay duda respecto del punto, porque si usted compra 2 gigas, se le aportan 2 gigas. O sea, si usted navega por WhatsApp, manda una foto, todo eso se va contabilizando, y cuando consume los 2 gigas, las distintas empresas tienen distintas formas de seguir tarificando, algunas siguen cobrando por marginales, bueno, hay distintas fórmulas, pero eso no mide velocidad. En el negocio móvil prácticamente nunca se mide velocidad. Pero como se usa el mismo concepto de gigas y megas y qué sé yo, uno se enreda. Respecto del negocio fijo, lo que uno contrata es velocidad. Entonces, lo que contrata no es la cantidad de manzanas que van arriba del camión, sino que a la velocidad que se mueve el camión. Esa es la diferencia fundamental y que me parece que es importante. Entonces, hasta el momento, por lo que hemos visto en la ley, de lo que se habla son de las velocidades, no así de la cantidad de datos descargados. Ahora, Fernando va a aclarar mejor la pregunta que hacía el diputado Venegas respecto del tema del proyecto de la metodología brasilera, llamémosle, que nosotros creemos que resuelve la forma de medir, que bueno, preguntaba también el diputado Pérez y el diputado Nanamura. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, señores diputados, por su intermedio. Primero decir que yo tengo mucha experiencia en el área de telefonía. Partí en esta compañía cuando era estatal y había espera para los teléfonos, así que he vivido toda esta evolución. Y muchos reclamos, efectivamente. Y hay que reconocer que la Internet es algo nuevo, a lo que nos enfrentamos, que no tiene las reglas de los servicios tradicionales. En los servicios tradicionales de telefonía uno podía garantizar calidad de servicio porque dependía solo de nuestra red. En Internet no podemos garantizar calidad de servicio. Y esa es la verdad, y en ningún país del mundo se garantiza. Por esta curiosidad de que cuando las personas acceden a Internet, no acceden a una red que sea de un operador, sino que llegan hasta un punto que normalmente está en Estados Unidos o en Europa, y de ahí hacia adelante dependen los proveedores de contenido. Y de hecho, en la sesión pasada, nosotros mencionábamos con mucha fuerza que Telefónica, que es una multinacional que está en muchos países, tiene una especie de cruzada contra los operadores de contenido, a los que llamamos los señores feudales del siglo XXI y de la información, porque efectivamente, aunque nosotros tengamos una autopista que sea muy rápida, una vez que llegamos a las puertas de los que proveen el contenido, estos señores pueden discriminar y pueden decir, mire, le vamos a dar un servicio muy rápido a los clientes de Estados Unidos y un servicio no tan rápido a los clientes de Latinoamérica. ¿Por qué? Por razones comerciales, porque no les interesa, porque les da la gana. De hecho, uno nunca sabe, el proveedor que provee el servicio, si se lo está proveyendo de Estados Unidos o decide que por razones de costo es mejor mandar a los usuarios latinoamericanos a Siberia, porque hay data centers en Siberia y entonces la cosa se demora más, pero es más barata. Entonces, Eso parece que se llama abuso de posición dominante. por su intermedio, señora Presidenta, efectivamente, por eso Telefónica a nivel mundial en todos los foros ha planteado
que esto es un tema de gobiernos y que hay que intervenir. Ahora, dicho eso, y como el señor diputado planteaba, que tiene toda la razón, esto se ha abordado en distintos países del mundo. Nuestra empresa tiene operaciones en Inglaterra, tiene operaciones en Brasil, que son países que han abordado este tema de medir las velocidades y establecer umbrales. El Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Telecomunicaciones se han reunido con, al menos, con la empresa que hace las mediciones en Brasil, que es Pricewaterhouse, y lo que se ha hecho en otros países es precisamente lo que nosotros hemos planteado, que es medir el acceso a Internet. Eso no es exactamente la experiencia de usuario, porque se mide desde el equipo que entrega la empresa, el teléfono móvil, en el caso de la móvil, que entrega la empresa, no el equipo que se compra el cliente en cualquier lado. O sea, si la empresa vende un teléfono, tiene que hacerse cargo de su teléfono. En el caso fijo, si la empresa instala un Wi-Fi, se hace cargo desde el equipo que instaló. Hasta la llegada de esto a un punto de Estados Unidos donde uno puede medir velocidades. Lo que hacen estas empresas, PowerWire y las otras, es medir exactamente eso. Hacen mediciones de esto, toman promedio y dicen, mire, la velocidad que esta empresa está entregando en sus planes es la siguiente. Y de ahí se garantizan estos umbrales. Efectivamente, nunca se llega al 100% en todos los casos, pero se establece un umbral para que no ocurra esto de que alguien dice que vende 10 y en realidad vende 2. Entonces, eso es factible. Si uno mira el proyecto de ley, y por supuesto nosotros lo hemos revisado muy concienzudamente, esto está recogido, pero también se recogen fórmulas alternativas, como que los usuarios tengan un medidor en su casa. Entonces ahí realmente nuestra visión es que falta un poco de profundización, porque este medidor, que además tiene una presunción legal, no está establecido claramente cómo se mide, de dónde hasta dónde, y efectivamente puede generar mucha frustración en los usuarios, porque si un usuario toma el medidor, trata de conectarse a una página y la página está lenta, va a decir, bueno, esto es todo mentira, porque hay una empresa, muy Pricewaterhouse será, muy internacional, pero no mide lo que yo mido yo en mi casa. Basta que el cliente tenga un virus en su computador y por supuesto va a medir menos. Entonces hay un tema de expectativas que es muy complejo y nuestro parecer como empresa es que hay que hacerse cargo en esto en el proyecto de ley, ser muy claro, porque si no, en vez de generar un bien que es una certeza en los clientes, vamos a generar una cantidad de frustraciones y de reclamos tremenda. Ese es para el primer punto. Respecto a las concesiones, aquí también hay que ser muy claro. Si uno lee el proyecto de ley le exige a todos los que provean Internet en Chile tener concesión. Eso significa que ese señor de La Pintana, que hasta hoy día no tiene concesión, no necesita nada, una vez que salga la ley, tiene que pedir concesión. Y por supuesto, muchas empresas que tenemos concesión y cumplimos todos nuestros deberes, vamos a estar muy interesados en pedir que todos juguemos con la misma regla y todos tengamos la concesión. Lo que nosotros estamos planteando, como Telefónica también de una manera muy responsable, es decir, mire, no parece mal que esta persona tenga concesión. Puede ser un trámite rápido, no tiene por qué ser una concesión pesada como las que tenemos los operadores más grandes, pero sí debe quedar recogido en el proyecto de ley, y que todavía no se recoge, cómo se mide la calidad en ese caso. Porque usted va a tener un proveedor alternativo, pequeñito, que no tiene las espaldas financieras que tenemos las empresas. Si los clientes de ese proveedor, cuando miden la velocidad sale baja, tiene que quedar muy claro decir, bueno, ¿qué es lo exigible para estos proveedores? O sea, se le exige lo mismo que se nos exigen a los proveedores más tradicionales o se le exige menos. Y si no mide también, ¿quién es el responsable? Porque también se puede generar mucha discusión entre un proveedor que dice, mira, yo doy este servicio, pero doy este servicio hasta mi casa y de ahí en adelante se lo contraté a un proveedor más grande, se lo contraté a Telefónica y el problema está que Telefónica me da un mal servicio y no que yo doy mal servicio. Esto también nos parece que es importante definirlo en la ley. Lo que ha hecho la ley de telecomunicaciones en Chile tradicionalmente ha sido separar las concesiones y habla de concesiones de servicio público, que son las concesiones de cliente final, y concesiones de servicio intermedio,
que son las concesiones que usamos los proveedores que tenemos redes para darle servicio a otra empresa de telecomunicación que dan el servicio al cliente final. Esta separación que está en toda la ley de telecomunicaciones y ha sido tradicional desde que existe la ley, no se recoge en este proyecto. Y se habla de una concesión de servicio de Internet para los nuevos, no se habla nada de servicio intermedio y ni siquiera se nos exige a los proveedores tradicionales tener esta concesión de servicio de acceso a Internet. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Don Miguel, adelante. Gracias. Son hartas preguntas, voy a tratar de pasar rápidamente por la inquietud y por su intermedio, presidente, quisiera ir por el orden en que se fueron haciendo por los honorables diputados. Diputado Norambuena, respecto a su primera pregunta, que creo que es súper relevante a las empresas, que si es que se puede vender algo que no tenga garantía o no tenga certeza respecto a la calidad, creo que es el corazón de la conversación de lo que estamos teniendo. Y un poco la razón por la que nos parece relevante que haya una regulación es precisamente porque existen muchas certezas. Lo que pasa es que se ha concentrado toda esta conversación en una certeza, que es que a cada persona en forma individual se le garantice su velocidad en todo momento de navegación. Y eso no apunta necesariamente al bien común. Porque sí tenemos algo que es de valor para todos, y la mejor demostración de eso es que hoy día se contrata este servicio y cada vez que se cae en la red queda la escoba, porque la gente le da valor a lo que está recibiendo. O sea, está recibiendo algo que es de mucho valor, que es el estar conectado y poder bajar películas, música, videos, sobre todo hacer los chats son cada vez más complejos porque ya no son solo palabras, ya estamos hablando de una imagen, un pum, y te mandan un video con música, con voz. Entonces, y eso está pasando y pasa bien en las redes. O sea, como compañía yo le tengo que decir que yo siento que sí damos mucho más certeza. Estaba viendo acá un cuadro que es de las tecnologías y cuando estábamos hablando de 2G, que es Edge, que fue una tecnología que se desarrolló hasta el 2005-2008, hablábamos de 80 kilobytes por segundo. Usted ahora cuando vaya a un campo, a alguna parte donde está lejana y uno queda en eso, es lentísima la conectividad. Hoy día prácticamente cualquiera, cuando vemos el gráfico de penetración, encontramos que aumentaron las velocidades violentamente y cuando entra 3G partió con 150 kilobytes por segundo. Fuimos invirtiendo en mejor equipo, llegamos el año 2007 a 350 y ya a partir del 2010 estamos en velocidades de 1,6 megabytes por segundo hasta 12 megabytes por segundo de salida. Ahora, eso suenan velocidades grandes, pero nos tenemos que acordar que eso es un recurso compartido. Entonces, el mismo ejemplo que usted daba de la casa. Efectivamente, yo puedo garantizar como empresa, claro, que entrega telefonía a la casa con internet, que llegue a 2 megabytes, 4 megabytes, hasta 10 megabytes, probablemente sin problema. Sin embargo, si ahí en un router inalámbrico se conectan a la vez 5 niños viendo televisión, ¡fum!, se me dispersó la velocidad en 5 y no es proporcional, probablemente bajó a 800 kilos. Porque el recurso no funciona en forma lineal. Entonces la pregunta es, y cuando yo le pregunto por qué entonces para el bien común no conversa de la misma forma, no conversa de la misma forma porque la velocidad individual de uno de esos 5 niños que está conectado chateando no indica toda la inversión que hubo detrás y la calidad de servicio media que le permite a todos navegar y ver tele, cosa que hace 5 años atrás no podían hacer. Entonces, volviendo al tema, yo creo que la conversación pasa a ser cuáles son las certezas que nos tienen que exigir como empresa y de qué manera nos relacionamos con nuestros clientes para que ellos entiendan cuáles son los límites de la tecnología hacia ellos. Y eso sí hay mucho. ¿Cuáles son por cada una de las tecnologías? En 2G, por más que yo quiera, tengo una red con más de 3.000 y tantas estaciones a lo largo de todo Chile, que sirve perfectamente para la voz, pero en 2G la gente que se conecta ahí no va a navegar a más de 80 kilobytes por segundo, aunque quiera. No tengo cómo. Porque eso es lo que permite la tecnología. Pero si tengo una red de 3G que es casi paralela a esa, van a estar navegando hasta un máximo de 4 megabytes o 12, según el equipo, pero de nuevo, si hay uno solo, cuando empiezan a haber más, se me pierde la velocidad. Entonces, estos promedios creo que dan certeza y esa es la conversación. Y entonces, aquí lo que cruza es, por un lado, el recurso compartido, los impactos de las condiciones físicas y que están fuera de nuestro control. Y aquí es donde la presunción de legalidad pasa a ser el gran problema que tenemos como compañía frente al nuevo proyecto de ley. Porque la ley conversa en dos capas. Una capa tiene que ver con los promedios de velocidad
y que se ha ido discutiendo con el Ejecutivo que es importante que eso tenga promedio, se midan en distintos tiempos y con garantías de certeza de cuál es la metodología de medición. Y usted, diputado Venegas, tiene toda la razón. Existen múltiples formas de medir y sí se mide. Lo que nosotros hemos dicho es que no podemos garantizar individualmente esa velocidad. Entonces sí se puede saber a qué velocidad estoy navegando en cada minuto que yo hago una navegación. O en cada minuto en que las condiciones de cuánta gente está involucrada, o cuáles las condiciones de la casa, o cuáles son los recursos o la navegación que... Sí, uno pone el tester, ¡pum! Y tira una señal, vuelve la señal, la mide en partido por segundo y nos da la velocidad. La pregunta es útil esa medición? ¿O es justa esa medición? Y esa es la conversación que estamos diciendo. Nosotros no estamos en desacuerdo con que hayan certezas de nuevo y que eso sean capas promedio, porque es como se mide la red, cómo se diseñan para que estos beneficios que hemos demostrado, como ir aumentando la cantidad de datos por año, se reflejen. Pero lo que decimos es, con esta presunción de legalidad dentro de la ley, lo que vamos a demostrar es que como son promedios, como se está diseñando, siempre cualquier usuario va a poder demostrar las veces que estuvo bajo el promedio. Hay muchas que estar arriba, pero la que está abajo es una presunción de legalidad. Y si eso yo lo asimilo con la Ley de Protección del Consumidor, y tenemos 21 millones de personas navegando hoy día en la red, significa que el potencial de acciones de clase es un gigante. Y la conflictividad va a ser enorme por no haber hecho nada malo. Lo que nosotros estamos haciendo es poner las mejores tecnologías disponibles en el mundo a disposición de los clientes, pero sin la capacidad de garantizar mínimos individuales. Ahora, si ustedes me preguntan como experto de telecomunicaciones cuál es la velocidad mínima que yo puedo garantizar, yo le puedo garantizar que cualquiera de los que estamos en esta mesa en algún minuto puede demostrar que anduvo navegando a 4 kilos, 1 kilo o 0. Porque estaba en el baño, porque estaba en un ascensor, porque estaba bajando. Sí, entonces, si ustedes están enojados con la compañía, van a poder probar y generar una prueba, una presunción legal de que yo estuve bajo esa velocidad. Y por eso es que ninguna de las compañías móviles, y en las fijas pasa muy parecido, porque también hay tasa de agregación, o sea, bastantes clientes agregados mismo no. Al final, cuando están todos hablando, bajan esas velocidades. Entonces, la conversación es cuántos son los niveles de agregación mínimos, cuál es la información que tenemos que dar, cuáles son los máximos que permiten esa negociación y generar esa certeza. Pero la velocidad individual nos genera un riesgo brutal. Segundo, con eso yo creo que, diputado, quedaría más o menos clara la pregunta respecto a... Y creo que ahí nuestra carga es no sobreprometer. Como empresa, ¿y qué es lo que nos pasa, diputado? Sale una nueva tecnología y miren lo que va a pasar con 4G. 3G llega, como les estaba explicando, hasta 12 megabytes por salida, más o menos, a un solo cliente. Y pongo 5G y su primera licencia, la primera salida al mercado es con 50. Multiplicó por 5 la velocidad. Pero eso no es lo interesante. Lo que es realmente interesante es que la cantidad de usuarios concurrentes aumentó más de 10 veces. Entonces, toda mi capacidad se multiplicó. Llegan los ejecutivos que están comerciales de marketing, oh, esto es muchísimo más rápido. Es que es muchísimo más rápido. Y lo tratan de tirar en un producto que, como estamos vendiendo banda ancha, que era un balazo 5 años antes 3G, y hoy día aparece 4G, y si viene 5G ya es la locura, los tipos, ¿cómo vendo lo mismo que se llama distinto pero hace más? Y en eso, en la explicación, porque dice hasta velocidades, el cliente dice, oh, me garantizan 50 megas. No lo puedo garantizar. Entonces eso es parte de las certezas que tenemos que trabajar y por eso me refería a la educación. Diputado Venegas, entrando a los temas suyos, eran hartas preguntas, pero don Leopoldo Venegas, usted nos levantó la zona roja. La verdad es que efectivamente hay zonas en las cuales existe dificultades de construcción y que perdemos muchas concesiones. La forma en que Claro lo ha avanzado primero, nosotros estamos desplegando en zonas que son socialmente, están más bien en zonas periféricas, que no son ABC1, estamos levantando cables HFC, que es la misma tecnología que tiene BTR, que permite grandes calidades, y nos ha ido bien y seguimos haciéndolo. En donde no hemos podido llegar, instalamos sistemas inalámbricos, que como les explicaba, a medida que se está lanzando 4G con velocidades de hasta 50 megas, y en el futuro cuando se lancen las nuevas tecnologías, van a ser sucedáneos de eso y da conectividad. Por consiguiente, creo que hoy día hemos demostrado en estos años, con este aumento de capacidad, que la industria, por una tremenda competencia, ha ido dando acceso a mucho más gente de lo que se pensaba, y a velocidades realmente fuertes.
primero, limitada. Acuerdo de ley es inviable. Como le expliqué antes, la limitación, efectivamente, la medición individual es inviable. O al menos genera este riesgo de demanda. garantizado, digamos, lo que yo decía, podría ser el promedio. Y yo creo que las soluciones que se dieron, por ejemplo, respecto a Inglaterra, el mismo Brasil, lo que se hace es básicamente que se toman múltiples cortes, se sacan los promedios por hora, se informan eso, y si alguien vende banda ancha o se empieza a categorizar los servicios, uno tiene que cumplir con promedios que están dentro de ese estándar. Y de esa forma uno tiene más certeza. No es individual la medición, porque de nuevo la medición individual siempre, como es en base a promedio, va a estar bajo el promedio. Pero de esa forma se logra eso, y yo creo que ahí es donde se conjuga el interés público por un lado, que es regular y dar mayor certeza y generar tranquilidad pública de que lo que se vende, que es valioso, porque por eso se contrata. Si la razón de que esta ley se está discutiendo demuestra lo importante que es y por qué la gente está disponible a pagar esto. A todo esto, hoy día probablemente la razón entre lo que ingresan las compañías por voz y datos están muy parejas, pero en Europa el 90% de los ingresos son por datos, no por voz, lo que significa que en el futuro toda la inversión que se requiere para 4G, 5G y el futuro de las telecomunicaciones se va a tener que pagar con lo que se cobre por datos. Y además está bien que sea así, porque como pudimos ver en el gráfico, lo que realmente está generando la necesidad de inversión son los datos. Entonces, este tipo de medidas que generen esta duda respecto a las demandas de velocidad pueden ser complicadas. Transparencia en el precio. En esa lógica lo que le quería explicar es que efectivamente hoy día el hecho de que se norme mejor, esto era un servicio de valor agregado. Mire la paradoja, en la concesión que era telefonía se vendían servicios de valor agregado, o sea, aquellos servicios que generaban mayor valor al servicio principal, y entre ellos había capacidad ociosa de datos, y se empezó a vender los datos. Y de repente los datos empezaron a crecer, y hoy día el servicio principal se está transformando en los datos. Son la mayor capacidad de la red, es lo que genera mayor exposición. Bueno, y eso no se reguló. Pero los precios también quedaron en una situación muy especial, que fue que se cobraba muy poco con los datos al principio. Porque como era un excedente y todo se compensaba con la voz, los datos no eran caros. Y hoy día resulta que tenemos que pagar todas las inversiones, todos los sueldos básicamente cada vez más con el ingreso de datos. Entonces cuando uno ve los costos asociados a generar esos datos, a mantener las redes, la verdad es que en esta industria no hay utilidades sobrenormales. Entonces la discusión de precios es complicada. Pareciera estar en un nivel razonable. Y lo invito, en el caso de Claro, que ha sido una compañía que ha estado desafiando el mercado sistemáticamente porque entró más tarde a Chile y que por ende ha tenido niveles de precios muy competitivos y ha ido bajando eso. Nuestros resultados financieros que se hicieron públicos hace dos meses atrás no reflejan ganancias, muy por el contrario, porque hemos invertido mucho para poder competir. Entonces, yo ahí la verdad no comparto la visión de que existen utilidades sobrenormales y al menos en el caso de Claro eso no es así, muy por el contrario. Las concesiones... Perdón, presidente. Una interrupción. Adelante, yo en diputado. un minuto en las preguntas planteé algo relativo a los precios. Yo lo que hablaba era respecto a los contratos. O sea, si hay un problema de inviabilidad, aplicarlo y que seamos transparentes en los contratos. O sea, digamos, mire, lo que yo le estoy vendiendo es esto y no otra cosa, porque si no hay una asimetría de... Entonces, gracias, diputado, gracias por la aclaración y al respecto... Si quiere, entramos al tema de los No, precios. me hago cargo de nuevo de la sobrepromesa, entonces, la conversación, y creo que eso es precisamente lo que nos ayuda con la regulación que viene asociado al modelo concesional y al que se regule esto. Esto parece que fui yo el que planteó el tema de la diferencia de precios Usted lo y planteó. menores precios en otros países. En otros países, tiene toda la razón. Disculpe, diputado. Concentración, que es peligroso, efectivamente, entre los riesgos que tiene y que está estudiado económicamente la sobreregulación en esta materia, es que los más grandes son capaces de ir cumpliendo estas barreras regulatorias porque tienen una inversión y genera una pérdida en creatividad en espacios donde, por ejemplo, las empresas grandes no están llegando, los más chicos entran, generan productos, es un riesgo. Y eso obliga a que sea muy racional la regulación en ese sector. No sé si
diputado Leopoldo, con eso estamos con las dudas que usted tenía. Diputado Venegas, en la simetría de la información se puede medir la velocidad de Sam Notes, como le explicaba así. No cabe duda, nuestro problema es que las mediciones son individuales. Entonces, ¿y para qué sirve? Y eso creo que ya abundamos en eso, y nuevamente la presunción individual nos parece que no aporta eso, genera muchas dudas, va a generar muchos conflictos producto de la legislación pro consumidor y las acciones de clase, generando dudas brutales, un estímulo a la demanda muy grande, y creemos que la primera capa, que es la de promedios de la industria, y generar ahí una medición que es de calidad, pero agregada, porque esto es un recurso compartido, y por consiguiente debe ser entendido en forma agregada. Si no fuera un recurso compartido, haría sentido la medición individual. Me explico. Si usted tiene una eléctrica, una compañía de telecomunicaciones, y me contrata un enlace dedicado y me exige cierto nivel, y la única conexión es entre mi empresa y esa empresa, y yo le cobro una fortuna por llevarle una fibra óptica, ¿cierto? Bueno, está bien, yo le puedo garantizar al menos en ese tramo una calidad de servicio. Cuando estoy en un modelo en que eso es reemplazado por algo inalámbrico, donde en una torre pueden entrar 50, 60, 100, hasta 900 personas a la vez, y yo no sé cómo se van desplazando y cuánto están entrando, difícilmente le puedo garantizar siempre la misma velocidad. ¿Por qué? Porque es un recurso compartido y no dedicado. Y eso es lo que esta ley no reconoce al incorporar, darle valor a las mediciones individuales. No está reconociendo el carácter probabilístico y agregado que tiene el servicio en su arquitectura. No se puede ofrecer lo que no se deben de ofrecer, normas no mega. Bien, creo que respecto a esa conversación es una discusión más bien de gigas y de megahertz por segundo. Básicamente, como la unidad es la misma, porque estamos hablando de bits, y se vienen miles de bits, kilobytes por segundo, megabytes por segundo y gigabytes, que son miles de miles, ¿no es cierto? La velocidad es lo mismo partido por segundo. Entonces se ven cuántos cursan en un segundo, y de esa forma efectivamente se tiende a que el cliente pueda confundirse con la capacidad que se está vendiendo con la velocidad. Y como en el mundo fijo la escasez es menor que en el mundo móvil, efectivamente un diferenciador tiene que ver con las tecnologías, la cantidad de gente asociada o no, y por ende las velocidades, se tiende a medir con velocidades. En el mundo móvil, donde la escasez es mucho más grande, producto que el espectro radioeléctrico es muy escaso, nosotros vendemos básicamente por capacidad, que tiene que ver con 1 giga, 2 gigas. Y la razón de esa medición es muy razonable, y es que al final del día eso mide la cantidad que puede consumir un cliente, y eso dimensiona la red. Hoy día los clientes pueden consumir cualquier cosa. El mejor ejemplo son los 14 teras que ustedes acaban de presentar. Pero un cliente normal hoy día puede, con las tecnologías actuales, con los teléfonos, y como mejora la tecnología y permite más velocidad, puede estar viendo video todo el día y consumirse 10 gigas en 5 días, 6 días sin ningún problema. Y antes eso era imposible, 80 kilobytes por segundo, o en las primeras partes de la tecnología 3G. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que cuando vemos este crecimiento explosivo y no podemos construir explosivamente más red, y el espectro es escaso, bueno, nosotros empezamos a administrar escasez. Y eso explica, por un lado, el que se venda por cuota, de cuánto se está compartiendo ahí, y también explica la necesidad de las políticas de uso justo, que es una conversación muy complicada, porque se dice, bueno, pero ¿por qué le bajan la velocidad? Bueno, en el caso de Claro es muy evidente. Yo bajo las velocidades porque tengo gente que cuando se le acaba la plata a mediados de mes y tiene que seguir navegando, yo prefiero bajar la velocidad a una velocidad de 64 kilos, que le permite navegar, recibir internet y mandarle un mensaje de texto, que dejarlo sin servicio por 15 días. Porque la alternativa a esto es que, como mi recurso es escaso y se me acabó la cuota, el tipo quede sin conectividad por 15 días. Entonces, la política de uso justo son una forma de administrar esta realidad, que es que el recurso es escaso. Y tiene sentido social por lo demás. No es perverso a mi juicio. Si es que está bien explicado y hay visibilidad de cuando se está agotando, se le acabó su cuota, señor, por eso bajó la velocidad, y no es que el servicio esté malo, es que usted se le acabó. Entonces, cuando tenemos el medidor, usted lo primero que me va a decir, oiga, Miguel, pero acá no está navegando 30 kilos. Sí, pero el tipo se gastó 10 gigas o 2 gigas, lo que haya comprado, y ahora está limitado a 64 kilos, está funcionando el 50% de su velocidad máxima, o está en los 64 kilos y no estamos violando nada. Simplemente ya es parte de una liberalidad o un producto que le permite mantenerse a pesar de haberse consumido su cuota.
Y eso, en la medición individual, va a reflejar una medida que uno va a tener que probar que, bueno, se le acabó en ese minuto el contrato, etcétera. Lo cual es complicado cuando tenemos trillones de transacciones por día. Creer que el proyecto no respecta a la realidad, el marco concesional. Bueno, creo que se ha aclarado el tema de qué manera explica la realidad y cómo conversa con la tecnología el marco concesional. La verdad, nosotros creemos que es adecuado que haya un marco concesional porque al final ha tomado tal valor esto que requiere una concesión en virtud de la cual la Subtel pueda revisar las condiciones de operación. Si usted no le genera una concesión a un producto que es valioso y que genera interés público, Subtel no tiene facultades para medir que se cumplan con los requisitos de calidad, pero además no tenemos un control de cosas que pasan en la red que son muy materiales. A través de esta red yo doy acceso a pedofilia, tenemos delitos, tenemos que interceptar llamadas, saber, o sea, hay una serie de requerimientos públicos por llamadas que se cursan que hoy día de verdad requiere la Policía de Investigaciones y la sociedad tener acceso a quienes están navegando ahí. Pero la forma de controlarlo termina siendo cuando uno tiene un concesionario que permite a través de sus nodos tener acceso a esta red, y eso hay que regularlo. Por consiguiente, hace sentido que haya. Es una carga que va a exigir ciertas inversiones, pero todos los que estamos acá, por la naturaleza del servicio y lo material que es, debemos garantizar o al menos estar en posición de poder hacerlo. Y en ese sentido me parece bueno. Y en cierta medida, como ha habido una sustitución de la telefonía por los datos, y hay muchos servicios que se dan ahí, esto va a permitir que hayan ciertas obligaciones a quienes presten este servicio que hoy día no se están cumpliendo. Le doy un ejemplo. Hoy día por WhatsApp, que es datos, en otro país de Chile, las llamadas de voz en sus servidores se transitan, y cuando a mí me piden una interceptación de llamada de WhatsApp no puedo resolverlo, porque no está en mi switch. Cuando PDI me pide a mí que yo intercepto una llamada telefónica, yo intercepto la llamada telefónica y envío la copia de esa llamada, porque básicamente una duplicación del paquete. Entonces el tipo no se da cuenta, porque mientras habla se duplican lo mismo que él está cursando, y llega un teléfono de Policía de Investigaciones. Eso hoy día, cuando me lo piden respecto a alguien que por WhatsApp está hablando por teléfono y se habla igualito, yo no lo puedo garantizar. Y es un tema que, al tener una obligación de concesiones, y creo que eso debería extenderse a estos señores feudales que se están describiendo, permite a lo menos tener un representante legal a quien se le pueda hacer la notificación respectiva y puedan dar la cara respecto a las obligaciones asociadas al servicio de voz que están prestando, cosa que hoy día está en una absoluta impunidad. Eso creo que son todos los temas. No sé si se me quedó algo, diputado Venegas. Me parece que no. Le agradecemos y ahora quiero ofrecer la palabra al Ejecutivo, representado por nuestra asesora, doña Paola Tapia. Gracias, presidente. A ver, no sé, aquí tengo el otro, no te preocupes, muchas gracias. En primer lugar, quería un poco recordar la historia de este proyecto de ley. Esta es una moción parlamentaria que la verdad es que nosotros como Ejecutivo en un comienzo... No, por supuesto. Pero para efectos de plantear nuestra posición como Ejecutivo, que era el punto al que quería llegar, nosotros como Ejecutivo la verdad es que teníamos varias observaciones al proyecto de ley original. Y la verdad es que producto precisamente de un trabajo que se da también con las mismas empresas y con los parlamentarios en la etapa anterior, digamos en el Senado, logramos perfeccionar bastante la propuesta original. Por eso quizás también hay alguna idea en torno a que este proyecto hablaría de una obligación mínima de velocidad, cuestión que efectivamente va quedando en el título, pero no en el contenido del proyecto. El contenido hoy día del proyecto no identifica ningún rango, ningún porcentaje, como alguna vez lo mencionamos, y por lo tanto, la verdad es que el foco apunta más bien a lo que las empresas hoy día están ofreciendo. Y desde esa perspectiva, si vemos el proyecto de ley, pensando en que lo que queremos es garantizar lo que hoy día las compañías están ofreciendo en sus respectivos planes, sin duda el foco de este proyecto de ley está en el usuario, ¿ya? Y eso también es bien importante tenerlo en cuenta, porque no solo se le proporciona información a través de este software que se le entregaría, o la aplicación o el sistema para medir su velocidad individual, sino también se buscan otros mecanismos para fortalecer la información.
Y sabemos que en distintos países ahí está la fuente de los derechos de los usuarios, es tener acceso a la información. Y precisamente el sistema que contempla de medición por un tercero independiente apunta a eso. En Brasil, cuando tuvimos acceso a la información de cómo operaba este sistema, nos mostraban en qué zonas del país claramente el promedio de velocidad de internet era mejor y qué empresas operaban ahí, y eso ayuda para que los usuarios tomen sus decisiones. Entonces, la verdad es que es bien importante tener claro que, por una parte, hoy día no estamos garantizando un número específico de velocidad, estamos apuntando a la protección de los usuarios y le estamos entregando, en definitiva, información que puede ser muy valiosa para su toma de decisiones. Desde esa perspectiva también quería recordar que el proyecto contempla, por una parte, la medición a través del usuario individual, por otra parte, las mediciones que siempre va a poder realizar el mismo organismo, que en este caso es Subtel, y por otra parte, la de este tercero independiente. ¿Qué es lo que entonces nosotros proponemos, la verdad, a esta comisión? La verdad es que pensamos que el proyecto efectivamente puede ser perfeccionado. En eso no nos cabe ninguna duda, ¿ya? Pero también recordarles que estamos en una fase previa, que es precisamente consensuar si estamos todos de acuerdo en que este proyecto puede llegar a buen puerto y puede ser algo interesante para proteger los derechos de los usuarios. Por una parte estamos nosotros como Ejecutivo diciendo ahora sí, este proyecto nos parece que está mucho mejor que el original. Están las empresas que la verdad es que en unanimidad han dicho que están de acuerdo y además se ha trabajado con ellas de parte del subsecretario, quien aprovecho de excusarlo que hoy día tuvo que viajar a Punta Arenas, por eso no pudo estar hoy día en la tarde acá. Y también están ustedes, que en su mayoría yo creo que coinciden en entender, que ustedes obviamente son los más relevantes, que este proyecto va y apunta a lo que nosotros queremos, a lo que queremos llegar, digamos. Entonces, les ofrecemos todo el trabajo parlamentario para que pueda apoyar las distintas iniciativas que ustedes tengan en base a lo que han planteado las empresas y nosotros mismos, para poder en la etapa de indicaciones ir perfeccionando el proyecto y por lo tanto poder avanzar, que también es algo creo que es relevante. En cuestiones más específicas, solo apuntar algunos puntos. Varios plantearon, las mismas empresas lo hicieron respecto de la importancia que tiene que estos proveedores de servicio de Internet accedan a una concesión. Yo creo que eso también es un tema que incluso uno podría decir que es otro pilar del proyecto. O sea, otro pilar del proyecto, más allá de la garantía de las velocidades, está el tema de exigirles a esta, y la fotografía a mí me pareció que era bastante gráfica y hablaba por sí sola, digamos, exigirle a todo proveedor de servicio de Internet, y ojo, independiente que sea intermediario o no, porque eso el proyecto lo contempla. El proyecto, en el primer artículo que ustedes tienen, dice específicamente que los proveedores de servicio de acceso a Internet serán aquellas personas jurídicas que presten servicios comerciales de conectividad entre usuarios finales o redes de terceros de Internet y estarán sujetos a las normas. Por lo tanto, tiende a abarcar toda la cadena, digamos, ¿ya? Entonces, creo que eso también es bien importante y yo creo que en ese pilar existe bastante consenso. Y el segundo tema, que también salió bastante y que se asocia a lo mismo, es el tema de la responsabilidad que van a tener estos pequeños o medianos prestadores de servicio. Ellos van a ser igualmente responsables, una por tener la concesión y otra porque incluso tienen que concurrir también en el tema del financiamiento del tercero independiente, solo por citar un ejemplo, digamos. Se hará en conformidad a la participación de mercado que tenga cada uno, pero todos deben concurrir a ese financiamiento. Y eventualmente, si hay un pequeño, muy pequeño, obviamente la ley también permitirá excepciones. Entonces, de nuevo, solamente reiterarles que nuestra intención como Ejecutivo es trabajar indicaciones y recordarles además que en estos temas que son tan cambiantes, ustedes ya han visto la evolución que ha tenido todo a partir del buen relato que han hecho todos los expositores. Es esencial que la ley del marco, pero que también por la vía reglamentaria y por la norma técnica nosotros podamos hacer muchas de esas precisiones, digamos. Yo sé que en general a veces existe algún grado de incertidumbre y temor, tanto por parte de la empresa, a lo mejor por ustedes mismos, pero como Ejecutivo nosotros hemos sido bastante transparentes y podemos ahondar en eso, podemos ahondar ya en las metodologías y en los reglamentos, en el aspecto más técnico, para dar certezas de que todo aquello que como marco esté en la ley, nosotros podamos hacer la bajada adecuada en los respectivos reglamentos. Eso por mi parte. Danilo, Elena, no sé si van a agregar algo. Adelante, Danilo. Por su intermedio, señora presidenta, solamente complementar lo que dice Paola en relación a que efectivamente lo que han planteado las empresas para nosotros son insumos, son consideraciones
que se deben tener presentes en la etapa de elaboración de los reglamentos que establece la misma ley, porque no podemos establecer en la ley aspectos técnicos muy específicos en una industria que va cambiando. No se pueden establecer en la ley aspectos que son muy dinámicos. Entonces, a nivel de reglamentación, debemos definir los parámetros a medir, las metodologías, y en esa tarea, que se hace en conjunto con los equipos técnicos de la empresa, se definen los ámbitos en los cuales las empresas pueden hacerse cargo y se definen todas las consideraciones que han planteado las empresas. Entonces, en los dos ámbitos de medición que mencionó Paola, tanto en el ámbito de la medición individual con la aplicación o software para cada usuario, como en el ámbito de la medición a través de una muestra, a través de una solución de un tercero que mida, en esos dos ámbitos hay un espacio para definir las condiciones sobre las cuales se van a realizar esas mediciones. Y en esa definición las compañías van a participar en mesas técnicas y vamos a poder definir aquello que sea razonable y que sea técnicamente factible. Entonces existe ese espacio aún y por lo tanto valoramos las observaciones que han hecho las empresas, por ejemplo, lo que plantea Telefónica en torno a tener consideraciones especiales con aquellos proveedores pequeños que presten también el servicio de acceso a Internet. Gracias, señora presidenta. Me pidió la palabra el diputado Mario Venegas y después el diputado Leopoldo Pérez. Gracias. Bueno, yo agradecer la información. La verdad es que he aprendido bastante. Creo, y respondiendo un poco al Ejecutivo, preguntaba quién eran los autores. Esta es una moción parlamentaria, son senadores. Creo que bien intencionados, no me cabe duda. Pero yo siempre tiendo a ver las cosas en términos de costo-beneficio. Si finalmente, a veces me entra la duda, y lo planteamos alguna vez, si es que no estamos creando un nuevo nicho de mercado. Aquí alguien va a tener que prestar, y sobre todo ese tercero, independiente. Y vuelvo a insistir, al final, y las empresas lo han corroborado, lo pagamos los usuarios. Entonces, si es que el bien que voy a recibir a cambio es bien relativo, por las razones que aquí se han señalado, creo que hay que pensar de darle una vueltecita más. Yo tengo hartas dudas. Creo que hay otros temas más esenciales, como el que te dijeron de las concesiones, pero que generemos un sistema que nos va a costar más para tener un beneficio que es bastante relativo, digamos. Bastante relativo, hasta ahora. Sigue planteándome algunas dudas. Diputado Leopoldo Pérez. Presidenta. Bueno, compartiendo lo manifestado por su intermedio por el diputado Venegas, quiero también hacer una precisión o plantear inquietud respecto a lo que ha dicho el Ejecutivo, y particularmente da la complejidad de este proyecto por lo técnico que involucra. Si nosotros tenemos claro el objeto a proteger mediante este proyecto de ley, esta moción, yo creo que yo creo que hay unanimidad en términos de cuidar los derechos del consumidor y que nadie podría oponerse a eso. Y sobre todo mejorar la transparencia de información, porque hay una asimetría de información dado lo complejo de la tecnología de que estamos hablando. O sea, el bien que se provee, como es un bien intangible, podríamos decir, no es como si yo voy a comprar a la feria 1 kilo de papa y me pesan una pesa y yo puedo comprobar que efectivamente son 1000 gramos y no 800. Aquí es muy difícil por distintos factores. Me preocupa el tema reglamentario, y lo quiero hacer presente, Presidenta, por su intermedio del Ejecutivo, porque dado lo cambiante y lo rápido que va variando la tecnología, puede que en el tiempo, vía reglamentaria, puede que el espíritu del proyecto o puede que el objeto a proteger se vaya desvirtuando. Ese es un tema que, si bien la ley no puede llegar a lo muy específico, pero ojalá en el desarrollo de los reglamentos que son responsabilidad del Ejecutivo,
no se vaya a perder en el camino, digamos, el objetivo central que persigue este proyecto con todas las complejidades que ello conlleva. Eso, presidente. Gracias. Quería proponerle a los diputados acordar votar en general la próxima sesión, que es el 15, martes 15 de diciembre. ¿Hay acuerdo? Sí. Acordado. A partir de ahí. Y ahí ponemos el plazo. Ahí fijamos el plazo. ¿Sí? Sí, y ahí fijamos el plazo de las indicaciones. ¿Sí? Diputado Norambuena. Si pudiéramos tener algún avance del Ejecutivo, ¿qué intenciones tiene, buenas o malas, con este proyecto? Presidenta, gracias. Siempre son buenas, sobre todo. Diputado, adelante. Jorge Sabaj. No me quiero ir de la idea matriz del proyecto, pero me dejó un poco preocupado eso de que por un requerimiento de la PDI se puedan interceptar llamadas telefónicas. Yo entiendo que tiene que haber una resolución judicial, una autorización judicial detrás. Y la pregunta también es si un particular existe la tecnología para interceptar llamadas telefónicas de privado. Diputado. Todas las preguntas que se han hecho ahora aquí. Don Miguel, prenda el micrófono. Disculpe, diputado. La mayor tranquilidad es portarse bien. Sí. No decir nada por teléfono. Diputado, adelante, don. Y senador también. Diputado, efectivamente, a requerimiento de cualquiera de las policías del país, previo autorización del juez de garantía respectivo, se nos notifica y nosotros con eso tenemos la facultad, o sea, no, tenemos la obligación de interceptar la llamada y reenviarla a un teléfono de dichas policías. La más común es la PDI, tenemos también Carabineros o S7, tenemos la División de Brigada de Homicidio, o sea, tenemos múltiples policías que nos piden esta información y las fiscalías de las compañías lo primero que hacen es velar por la legalidad de esa orden. En cuanto a nuestra capacidad para interceptar de mutuo propio un tercero, por ejemplo, desde que salimos de la tecnología analógica, donde era muy fácil, porque cuando era analógico, la voz literalmente iba por el espacio y uno si se programaba en la señal, se permitía tomarla. Hasta donde yo entiendo, hoy día es mucho más difícil porque la voz viene encriptada en algoritmos bastante complejos y en general desde el aire es muy difícil. Uno tiene que estar conectado a los switches respectivos, la información que yo manejo, y ahí estamos hablando de evadir los controles de las compañías, porque nosotros tenemos adentro una serie de restricciones que no permiten que cualquier persona pueda grabar algo, sino muy por el contrario, enviar este teléfono a otras partes. No sé si telefónica. Bueno, y el Ministerio Público tiene su sistema aparte, que no tiene por qué pedirle que ustedes intercepten. Entiendo que el Ministerio Público lo hace directamente. No. ¿O le pide a ustedes también? El Ministerio Público no está conectado a nuestros switches. Switch es la unidad o el centro de control de la red desde el cual se hacen las conexiones, las llamadas y se enrutan hacia distintos usuarios. Ahí en ese punto es donde se puede interceptar la llamada y grabar. Adelante, don José Andrés. A mayor abundamiento, señora presidenta, coincido plenamente con lo que dice el colega de Claro. Nosotros solamente actuamos a requerimiento de un juez de garantía. Bajo ninguna circunstancia nadie puede intervenir nuestros switch. Particularmente nosotros nos regimos en materia de seguridad de la información, no solamente por la norma chilena, sino por las normas europeas, por ser una empresa de origen europeo, y nadie puede intervenir en nuestros switch. Incluso si yo personalmente le pidiera a la persona de seguridad, eso va a dejar una huella que me identifica como tal. Por lo tanto, no costaría nada que me identificaran si es que alguna cosa se ocurriera. Por lo tanto, a través de nuestro sistema es imposible que esto se intervenga. Ahora, respecto de su pregunta, dos acápites adicionales. ¿Existe tecnología para hacer este tipo de interceptaciones? Sí existe, y es de tipo militar. Probablemente en Chile nadie la tenga, y si es que existieran, está totalmente fuera del alcance de un particular, y no entendemos que el sistema judicial lo use tampoco. Pero sí existe, efectivamente, a nivel de los grandes centros de inteligencia militar a nivel mundial, este tipo de cosas sí se pueden hacer. Enemigo público número 1. No tengo mucho más explicaciones que dar porque no las conozco, pero sí sabemos que se podría dar ese tipo de circunstancias que son rarísimas. Y lo segundo que también comentó Miguel es que hoy día existen diversas tecnologías de comunicación de voz que no son interceptables.
Estamos hablando de las llamadas de WhatsApp, de Telegraph, que no son interceptables. O sea, si usted hace una llamada en este momento de WhatsApp, nosotros no tenemos ninguna información a quién llamó y cuál es el contenido de esa información. Las policías no tienen cómo capturar esa información. Por lo tanto, si es que hubiera constitución de delitos a partir de ese tipo de comunicaciones, la justicia tendría que requerir a Estados Unidos para que WhatsApp les entregue esa información. Y además que son empresas que no tienen representación en Chile, por lo tanto ni siquiera sabemos cómo pudiera ocurrir. Esto respecto de todos los OTT, que son todos estos proveedores de servicios aparte, hay una gran gama de vacíos legales. Un otro ejemplo, no quiero abundar porque esto podría ser una conversación muy larga, pero por ejemplo, el acto de comercio de Netflix ocurre en Chile o en Estados Unidos, porque si ocurre en Chile debiera pagar IVA, y no paga IVA, y tampoco se rige por la ley del consumidor, y tampoco tienen gente contratada, y no hay ninguna sociedad en Chile que los represente, no sabemos si pagan los derechos de autor, pero yo veo Netflix, y lo pago a través de una tarjeta de crédito. No sé dónde se hace el acto de comercio, pero si es en Chile, estamos infringiendo la ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Diputado Iván Norambuena. Súper, presidente. Hay la duda, ¿hay organismos de inteligencia que puedan intervenir, o sea, buscar información con respecto a los aparatos? Es una pregunta técnica, digamos, pero el otro día en un programa de televisión decían de que aun cuando el aparato puede estar apagado, hay un sistema de inteligencia que permite escuchar lo que estamos hoy día. Si este estuviera apagado, hay un organismo que puede penetrar este aparato. ¿Es efectivo eso, no? No sabe. Ya. Es la teoría de la conspiración. Habría que ir a preguntar en otra casa. Perdón, señor. Ministerio de Defensa. Ya. Bueno. Agradecer a los directores de las diferentes empresas por su disposición a contestar nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Ejecutivo, Paola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, se levantan.